Seguimos con algo demasiado peligroso. Peligroso para todo el mundo. Ahí se juega la paz mundial. Es la tierra sagrada donde se unen el cristianismo, el judaísmo y el islam, y donde Israel ha matado a miles de palestinos. Tierra Santa es un problema que para los economistas nos puede llevar a una crisis global, para los militares a la Tercera Guerra Mundial y para muchos teólogos y creyentes al apocalipsis. Es lugar de profecías, de lucha de poder, de promesas y traiciones. Hoy, el acuerdo del siglo. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Oriente Medio, buscando las razones detrás de los hechos. Comenzamos. I'm committed to working with Israel and the Palestinians to reach an agreement. The Palestinians and Israelis must work together to reach an agreement that allows both peoples to live, worship, and thrive and prosper in peace. And I will do whatever is necessary to facilitate the agreement, to mediate, to arbitrate, anything they'd like to do. What we will be able to put together is a solution that we believe is a good starting point for the political issues, and then a outline for what economically can be done to help these people start living a better life. We want people to be able to better their lives and not allow their grandfather's conflict to hijack their children's future. And then the final one is really security. نقدر نقول لا لمين مكان إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا، بمستقبل قضيتنا، بأرضنا، بأهلنا، بشعبنا. لا وألف لا. والآن قلنا لا لترامب ولغير ترامب، لا لن نقبل مشروعه. وقلنا له صفقة العصر هي صفعة العصر، لكن سنردها. فالمؤامرة التي بدأت بوعد بلفور لن تنتهي بعد، وإذا مر ذلك الوعد المشؤوم فلن تمر صفقة القرن. هذه الإدارة الأمريكية الحالية بموقفها الذي عبرت عنه منذ استلامها للسلطة حتى هذه اللحظة تجعلها ليس مصدر ثقة على الإطلاق من قبل القيادة الفلسطينية وشعبها. وإذا أردت أكثر من ذلك أنا أستطيع أن أقول جازما بأنه لا يوجد هناك شيء اسمه صفقة القرن. يعني هذا شيء افتراضي موجود فقط في عقلية وفي ذهن بعض الأشخاص اللي موجودين حوالي الرئيس ترامب. أنا أعتقد أنه السياسة الأمريكية من دائما وضعنا في حالة ترقب بانتظار سقط القرن هي التالية: لا يريدون من أي دولة أيا كانت أن تتقدم بأفكار خاصة بها فيما يتعلق بعملية السلام. إننا نرفع الحصار دون أن يكون ذلك مرتبطا بما يسمى صفقة القرن. إننا سنرفع الحصار دون أن يكون ذلك مقدمة للفصل بين غزة والضفة. غزة والضفة وكل فلسطين أرض واحدة وكيان سياسي واحد. إننا سنرفع الحصار دون أن نتخلى عن الثوابت وعن البندقية. El acuerdo del siglo, así lo llama el yerno del presidente Donald Trump. Usted lo vio, Jared Kushner, así se llama el yerno. Un acuerdo que según él dará paz a Oriente Medio y al mundo entero y terminará con la guerra eterna entre Israel y Palestina, entre judíos, sionistas y musulmanes. ¿Usted cree? Vamos a ver. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Ahí puse en Instagram una de nuestras juntas del programa. Gracias siempre a usted. Vamos directamente ya con los invitados, están ahí en el video wall. Tengo el honor, como siempre, Faisal Sergio Tapia, escritor político sobre Oriente Medio, gran
gran experto en Palestina e Israel, está ya en Argentina. Gracias, Faisal. Y Daniel Lobato, también activista intelectual, experto en los problemas del mundo, está en España. Gracias a los dos. Les ruego un minuto, por favor, si no, pues les corto y luego la gente se nos enoja. Es broma, no se enoja, pero es que hay tantas preguntas. Daniel, empiezo contigo. Hablemos del acuerdo del siglo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos concediera lo que piden los palestinos? Buenas tardes, Roberto, a Sergio también, un enorme saludo desde Madrid, España, y muchas gracias al equipo por la invitación. Una corrección, Roberto, no es una guerra eterna, es una guerra de hace 70 años, producto de una invasión extranjera y de una expulsión de la población nativa que se resiste a ser expulsada. Yo sé que tú lo sabes todo esto, pero a veces, para que los oyentes no se lleven a confusión y piensen que es una guerra de hace cientos o miles de años y muy confuso y muy complejo de abordar, es solo de hace 70 años una invasión extranjera. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos le diera a los palestinos? Bueno, Estados Unidos no le va a dar hoy por hoy a los palestinos. El presidente Eisenhower o Trump o Kennedy estaban dispuestos a dar mucho más a los palestinos de lo que hoy cualquier presidente sionista está dispuesto a dar a la población palestina, especialmente lo referido a las personas refugiadas, que es una de las grandes claves que se omiten siempre en todo supuesto proceso de paz, que no es más que una propuesta de rendición que les ponen a los palestinos encima de la mesa. Entonces, abordar cualquier problema, cualquier solución posible a la causa palestina sin abordar los más de 6 millones de palestinos y palestinas que tienen derecho a regresar a sus hogares de origen, sean Haifa, Tel Aviv, Nazaret, etcétera, incluso lo que hoy se llama Israel, tienen derecho a regresar ahí. Cualquier programa o mesa de negociación que no aborde esa cuestión de derechos humanos reconocida en la ONU y en la legalidad internacional está condenada a fracasar, o en todo caso, si algún dirigente palestino en algún momento aborda esa negociación sin abordar la cuestión de los 6 millones de refugiados palestinos, estará traicionando a la mitad de la población palestina. Por tanto, yo creo que cualquier mesa de negociación que no aborde esa primera cuestión, que es qué pasa con la población palestina refugiada, estará condenada al fracaso, sea con todo el apoyo de los países mercenarios árabes o sea con todo el dinero del mundo prometido por Jared Kushner o Trump o quien sea. Bien, oye Daniel, si te fijaste, yo empecé al revés la pregunta. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos aceptara todo eso que dices? Bueno, fíjate, significaría que simplemente estaría aceptando la legalidad internacional. Todas y cada una de las resoluciones de la ONU, especialmente en la cuestión y en la materia de derechos humanos, y es que los 6 millones de personas que viven entre el río y el mar, que son palestinas, junto con los 6 millones de personas israelíes que también viven entre el río y el mar, hoy están 50-50, equiparados, junto a las 6 millones de personas que viven fuera de entre el río y el mar, Líbano, Siria, Jordania, en el exterior, la diáspora, esas otras 6 millones de personas palestinas, todas ellas conformaran un nuevo Estado. Ya veríamos cómo. Bueno, pues eso sería atender a la legalidad internacional en la cuestión más importante del fondo, que es los derechos humanos para esas personas que llevan 70 años esperando que se aplique los derechos humanos con ella. Sería atender simplemente la legalidad internacional, cosa que en estos tiempos pues Estados Unidos no hace, porque precisamente se está desvinculando cada día más y más de la legalidad y de los acuerdos internacionales, ¿no? Como ya hemos hablado mucho y hemos revisado este tema, por eso estoy cambiando las preguntas, las estoy haciendo al revés. Faisal, ¿qué pasaría si los palestinos aceptaran lo que Estados Unidos ofrece? Bueno, un saludo justamente al compañero de Madrid, Daniel, a vos, Roberto, a la audiencia de Hispan TV. Bueno, justamente los palestinos nunca van a aceptar esta imposición que se viene aplicando desde ya, no ahora, desde el año 1948 en la creación de la entidad sionista. 71 años de genocidio, 71 años de Nakba, de expulsión del pueblo palestino de sus tierras, destrucción de sus hogares, racismo, apartheid y todas formas de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. El pueblo palestino no lo va a aceptar porque es más de lo mismo, es legalizar los crímenes, es legalizar el exterminio. Algo muy importante, hay
establecerse de que el régimen sionista israelí desde el año 1918, podemos decir de la declaración Balfour, cuando el mandato británico con la banca Rothschild le dicen que invadan Palestina, donde recordemos había 600.000 palestinos en 1918, solamente 56.000 judíos nativos, y fueron invadiendo, ¿no?, a través de distintos métodos, pero especialmente los grupos paramilitares sionistas llegados de Europa, fusilando a las familias palestinas para que huyan y ocupen justamente su tierra. Esta forma sistemática de exterminio y genocidio se repitió durante 71 años. Nos encontramos hoy con el crimen del siglo que se está cayendo a pedazos. Por un lado, el gobierno de Benjamin Netanyahu, que no da seguridad, tiene que convocar justamente a elecciones. No es condenado por la comunidad internacional por sus crímenes contra la nación palestina, pero sí por corrupción y robo, ¿no? El régimen sionista viola los derechos humanos en todas sus formas. Y por el otro lado, no ha caído bien dentro del mundo árabe. El mundo árabe es solamente la monarquía de los Al Saud, un gobierno criminal, siempre pro-sionista, y quien ha traicionado la causa palestina desde siempre. Arabia Saudí. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, todos estos países árabes, ¿no? Y otros de los que están por ahí, justamente que también juegan doble rasero, ¿no? Por un lado, la Liga Árabe dicen una cosa, pero justamente por detrás mantienen relaciones con el régimen sionista israelí. Por lo tanto, no se sustenta este famoso acuerdo del siglo, que nosotros le señalamos el crimen del siglo, ante los ojos de una comunidad internacional que siempre está con varias resoluciones de papel mojado, pero donde vemos que Rusia y China se oponen justamente a esto porque no tiene fuerza específica. La única fuerza que tiene es el exterminio de la nación palestina. Bien. Y algo muy importante, el pueblo palestino ha dicho que no, está resistiendo a través de sus movimientos de resistencia en la Franja de Gaza, la Yihad Islámica, el movimiento Hamas, los frentes populares, la intifada de los jóvenes. Hay que ver que desde el año 2006, cuando cae derrotado el régimen sionista israelí, su ejército en la invasión y agresión contra el Líbano por las fuerzas de resistencia libanesas, ha cambiado todo este Oriente Medio. Ya el régimen sionista israelí no es tan impune, no cuentan con esa fuerza porque el eje de la resistencia lo ha hecho caer derrotado en Siria. En Yemen, justamente en Palestina también, no han logrado en 71 años, Roberto, exterminar a la nación palestina. Claro, entonces si aceptan el plan los palestinos, sería más que un acuerdo del siglo, sería un plan de muerte, ¿no? Exterminio, como dices, Faisal. Daniel, independientemente de lo ridículo del acuerdo, perdone usted, señor Kushner y señor Trump, es ridículo porque se lleva 2 años y medio redactándolo, luego lo hace alguien que ni siquiera es israelí ni palestino, y lo hace un vendedor de casas y edificios, que es experto en rentar y vender casas y edificios, que es el señor Jared Kushner, y no tiene ni idea del otro. Pero independientemente de esta ridiculez, Daniel, yo te quiero preguntar, ¿por qué Estados Unidos e Israel no les dan la soberanía total a los palestinos? ¿Es un asunto militar, de miedo o político? Uf, cuántas cosas y qué profundidad. Fíjate que aunque este supuesto plan del siglo, elaborado así deprisa y corriendo por Trump, etcétera, fracase, eso no quiere decir o no va a significar que no se intente implementar. Se va a ir implementando o se va a intentar ir implementando, y ya veremos con qué alianzas y con qué complicidades de países de alrededor. Hay que tener en cuenta que el eje troncal de las preocupaciones de Israel no es ni siquiera que la capital sea Jerusalén, aunque sea ilegal, no es que el Golán, los altos del Golán sean más o menos reconocidos. La cuestión fundamental, troncal de la preocupación de Israel es el mañana, el pasado mañana, el dentro de 30 años. ¿Qué va a ocurrir? Y esa clave es la clave demográfica. Entonces, la gran cuestión del plan que proponían los Estados Unidos, que no es más que una portavocía del régimen de Israel, es primero anular los derechos de los 6 millones de refugiados palestinos, eso que cada país en donde estén alojados les dé, cada país mercenario, ya sea Jordania, ya sea Emiratos, ya sea Líbano. Bueno, Líbano no se puede considerar un país mercenario, pero en cualquier caso los países mercenarios especialmente les den la nacionalidad, y 6 millones de personas dejan de ser palestinas de la noche a la mañana. Y con los otros 6 millones que hay entre el río y el mar de palestinos, 2 de ellos son los más preocupantes, que son los de Gaza, y ahí entran las complicidades con
Egipto, con Al-Sisi. ¿Y cuánto está dispuesto Al-Sisi a ceder terrenos en el desierto del Sinaí para crear una especie de Las Vegas, para que los palestinos de Gaza vayan saliendo de Gaza y acaben ocupando parcelas del desierto del Sinaí, atraídos por el dinero, como tú bien decías, como auténticos vendedores, en este caso de viviendas, o en este caso como llegaron los españoles a América con collares, baratijas, espejos, intentando embaucar a los indígenas para que se vayan, en este caso, al Sinaí, y allí con la promesa de un aeropuerto, un puerto, unas factorías y casinos incluso, para que se vayan y también pierdan la palestinidad. Y eso ya resolvería los problemas de Israel, por lo menos de cara a los próximos 100 años. Eso es lo que se omite en todas las declaraciones, eso es lo que no van a aceptar los palestinos, lo está diciendo Sergio, lo he dicho yo también al principio, la cuestión demográfica, la cuestión de los refugiados, la cuestión de la palestinidad de las personas que están entre el río y el mar y las que están a 50 o 100 kilómetros, eso no es renunciable, eso sí es renunciable, y cada vez que los dirigentes palestinos de la Autoridad Palestina, Abbas y otros, omiten estas cuestiones y solo hablan del Estado palestino y solo hablan de esa quimera de un posible Estado, etcétera, están en cierta forma traicionando un poco a esos 6 millones de personas y están debilitando la causa palestina. Bien. Y a esas 6 millones de personas refugiadas. Bien, tengo 3 preguntas muy interesantes. Faisal, a ver, las autoridades palestinas dicen que todo esto es una humillación desde la declaración de Balfour del siglo pasado, y es muy importante ir a la historia para entender todo el problema. Pregunta Faisal: sin la declaración de Inglaterra, sin la declaración de Balfour, nunca hubiera existido Israel. Ahí me vas corrigiendo, estoy mal. Los palestinos judíos, musulmanes, palestinos judíos, palestinos musulmanes y palestinos cristianos, pues hubieran seguido viviendo ahí, en sus casas, con una organización pues más o menos ahí rudimentaria. Pero fueron los ingleses quienes fundaron Israel o permitieron su fundación. Pregunta Faisal: dado que para los cristianos siempre los judíos han sido muy incómodos, empezando porque crucificaron a Jesús, y dado que los ingleses tenían sus bases en el cristianismo, ¿hay la posibilidad, pudo ser que la creación, te pregunto, pudo ser que la creación de Israel más bien era deshacerse de los judíos y aventarlos lejos de Europa, ya que desde el año 1200 en Gran Bretaña ya los querían expulsar? Y qué mejor que con el tiempo de la declaración de Balfour se estaban deshaciendo también del Imperio Otomano. ¿Qué me dices de esto? Bueno, juega un poco de todo lo que decís vos también, ¿no? Recordemos que la declaración Balfour está la banca Rothschild, la banca sionista, la cual le prestaba dinero al Reino Unido, y entonces hacen este intercambio, ¿no? ¿A dónde se establece un Estado sionista judío, ¿no? Porque hay que decir lo que es el sionismo secuestra el judaísmo y lo utiliza justamente para fines criminales, ¿no? Entonces envuelve todo esto que hay que hacer un Estado judío, pero en realidad es un Estado sionista. Recordar que en la declaración del Congreso sionista también se hablaba acá también de Argentina. Por lo tanto, bueno, fueron a Palestina y le dio luz verde para que comience todo este exterminio. Algo muy importante, recordemos que los grupos paramilitares sionistas se formaron en el ejército británico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esa información es importante porque llegan a la nación palestina y empieza esta casa de exterminio que comienza contra las familias, ¿no? Pueblos enteros se fusilaban de los hermanos palestinos ante el Reino Unido, que no decía nada, ¿no? Oye, Faisal, ahí déjame apuntar, académicos del Reino Unido aseguran que la declaración de Balfour y la creación de Israel fue un gravísimo error humano del Reino Unido, y explican que la creación de Israel fue el arma secreta de Inglaterra, Francia y Rusia para vencer al bando contrario, que era Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Ambos bandos querían controlar el Canal de Suez y Oriente Medio por el comercio. Entonces los ingleses salvaron a los árabes de las garras de los turcos y les prometieron un país, y a los judíos pues también su país, provocando la historia más larga y más sangrienta de estos 70 años que conocemos hoy. ¿Por ahí van las cosas, Faisal? También sumale esto, el acuerdo Sykes-Picot en 1917, donde dividen el Oriente Medio, ¿no? A su antojo, dividen pueblos, hermanos, y es tan así que utilizan una regla, ¿no? Y vemos las fronteras en Oriente Medio que son rectas, perfectas, porque lo hacían, la gran pregunta, ¿lo hacían a propósito o estaba todo bien diseñado porque sabían lo que iba a pasar?
lo diseñaron exclusivamente porque de esa forma de dividir al mundo árabe iban a tener siempre el poder de los recursos naturales, el caso del petróleo, ¿no? Y en el caso de Palestina, el sionismo es lo mismo que el imperialismo, ¿no? Es la etapa cúlmine del imperialismo colonialista británico que le cede justamente Palestina a el régimen sionista histórico que después ocupa a lo que es hoy Benjamín Netanyahu, ¿no? Es la misma estructura, es una estructura de terrorismo, es una estructura de muerte. Son los ISIS, los Daesh de aquella época, donde vienen a ocupar una tierra que no les pertenece. Algo importante que decía mi compañero en España, la bomba demográfica. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Cuál es el miedo del régimen sionista israelí que necesita sí o sí un acuerdo del siglo, necesita sí o sí presionar el exterminio del pueblo palestino? No le dan los tiempos, porque a partir del 2020, 2025, la población palestina va a seguir creciendo y va a superar justamente a la población del régimen sionista israelí, estos colonos que no les alcanza, por eso envían colonos constantemente a ocupar Palestina, pero no les alcanza, porque la vida del niño palestino va a triunfar sobre la muerte. La demografía del pueblo palestino, las familias van a superar las bombas que están lanzando durante 71 años. Un bebé palestino va a ser el que triunfa en nombre de la humanidad sobre la muerte. Por eso, y hay que destacar esto, que en un futuro seguramente vamos a ver al régimen sionista israelí de rodillas suplicando un acuerdo a los palestinos seguramente. Bien. Porque Palestina va a estar tarde o temprano, la ocupación se está cayendo, por eso necesitan presionar, por eso necesitan más genocidio, porque no le dan los tiempos, Déjame ir no con le dan los Daniel. años. A ver, Daniel, la primera vez que se usó la palabra Palestina en la historia fue con los griegos, siglos antes de Cristo, cuando ni siquiera había ni cristianos ni musulmanes. Y más aún, la palabra Pelesté ha sido encontrada en jeroglíficos de los antiguos egipcios que ahí vivían y poseían la región casi 2000 años antes de Cristo, en la época de Ramsés, muchísimo antes de que los judíos gobernaran. La gran pregunta que te hago, Daniel, ¿qué pasa si hoy un grupo de egipcios que profesen las antiguas creencias llegan a Palestina y dicen, esto es mío? Un apunte de historia un poquito más cercano, complemento lo que decíais antes, que era muy interesante. Como siempre, y ya lo hemos abordado en algún detrás de la razón, el racismo europeo está muy vinculado a la judeofobia o al mal llamado antisemitismo, porque los palestinos también son semitas. Pero la judeofobia, el racismo y el sionismo han ido siempre de la mano. Y Balfour, como estáis hablando de él, antes de ser ministro de Exteriores y prometer Palestina indebidamente al movimiento sionista, antes de eso fue primer ministro en 1905. ¿Y sabéis qué hizo en 1905 como primer ministro? Hacer una ley de extranjería prohibiendo la entrada a los judíos rusos que huían de los pogromos en Europa del Este para que no entrasen en Inglaterra. Una ley de extranjería poniendo un muro a refugiados de Europa del Este de religión judía para a su vez derivarlos a Palestina o a otro sitio, porque en Inglaterra, como tú bien decías, Roberto, en Europa no hemos querido nunca la integración y no más que la hegemonía de unos sobre otros y no la pluralidad de creencias, de religiones, etcétera. Como decías, ¿qué ocurriría? Pues es que, claro, ese es el problema de intentar ir hacia la mitología. Lo más asombroso es que los sionistas, como Theodor Herzl, etcétera, sabían y consideraban en sus escritos que los palestinos que hoy viven en Palestina eran los descendientes de aquellos de la mitológica Judea y Samaria, que eran descendientes que en su momento probablemente sus antecesores habían profesado la religión judía, porque recordemos, una religión no conforma un pueblo. Un judío de Polonia con un judío de Marruecos no configuran un pueblo. Eso es una religión, como un católico de México y un católico de Polonia, ¿vale? Entonces, ellos eran conscientes de que los palestinos de hoy en día, los mismos palestinos que están machacando los sionistas, eran herederos de aquellos judíos de cuando los tiempos anteriores a Jesucristo. Simplemente con los años han ido cambiando de religiones, como en todos los espacios del mundo. Como en España tuvimos la religión musulmana, nuestros abuelos, y hoy se fueron cambiando y hoy son cristianos. Se nos acabó el tiempo, perdóname. Perdón,
es inviable construir estados en base a la historia y menos a la historia religiosa. Bien. Así no se construyen los límites Gracias. fronterizos. Solo contéstame sí o no, Faisal. Estamos hablando de algo muy delicado. Si Palestina se levanta con la victoria, entonces no habrá templo de Salomón. Esto destruiría los pilares del sionismo, muchas teorías del cristianismo. ¿Cómo conciliar todo esto? Y si Israel se levanta con la victoria, sería la destrucción de la mezquita Al-Aqsa, un ataque directo al Islam. ¿Cómo se concilia esto? Rápido, porque me voy. Bueno, el triunfo de Palestina, Roberto, para terminar, es el triunfo de la humanidad entera, porque se acabaría el sionismo, que es la expresión máxima de muerte y destrucción contra la humanidad, contra la infancia. Por eso Gracias. te digo, va a triunfar los niños palestinos sobre la muerte. Gracias. Gracias. Buenas noches, se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues tratamos de aprovechar todo. Preocupado un servidor por la paz, porque todos entendamos que el universo, la naturaleza, Dios, o como usted llame a esa grandeza, nos prestó el planeta por unos años y que tenemos que respetarlo y cuidarlo. Pues mientras en Washington cocinan el acuerdo del siglo, yo pregunto lo siguiente, insisto. La primera vez que se usó la palabra Palestina en la historia fue con los griegos, siglos antes de Cristo, cuando ni siquiera había ni cristianos ni musulmanes. Y más aún, la palabra Pelesté ha sido encontrada en jeroglíficos de los antiguos egipcios que ahí vivían y poseían la región casi 2000 años antes de Cristo, en la época de Ramsés, muchísimo antes de que los judíos gobernaran. Pregunta, ¿qué pasaría si hoy un grupo de esos egipcios que profesan esas antiguas creencias llegan a Palestina y dicen, esto es mío? ¿Qué pasaría? Buenas noches.